Bueno, pues ahora sí, buenos días a todos de nuevo. Bienvenidos a la sala de formación virtual de Mutua Intercomarcal, que hoy tenemos destinada a las buenas prácticas preventivas sobre el uso profesional de la voz en el entorno laboral. Como ponente hoy nos acompaña Pedro Gómez. Pedro es compañero del técnico de prevención del Departamento de Prevención Genérica de la Mutua y hoy hoy vamos a charlar sobre los factores de riesgo y las medidas correctoras, tanto organizativas como a nivel individual, sobre una herramienta de trabajo tan diferente como es la voz, y una herramienta de trabajo tan necesaria para profesiones como teleoperadores, profesores, locutores, cantantes y bueno, etcétera, etcétera. Así que, sin más, Pedro, te doy paso para que empieces porque estamos todos deseando escucharte. Muchas gracias. Gracias, Sonia. Pedro, buenos días quieras. a todos. Buenos días a todos. Sí. ¿Me escuchas? Vale. Sí. Gracias, como he dicho, Sonia. Gracias a todos. Y bueno, empezamos. Creo que la voz va con un poco de retardo entre mi compañera y yo, así que bueno, ya yo creo que como ahora solamente hablo yo, se soluciona. Bueno, pues lo que ha dicho mi compañera, buenos días y vamos a hablar un poco sobre el uso profesional de la voz en el entorno laboral. Vamos a ver, todo el mundo hablamos, todo el mundo tenemos nuestra voz con la que nos comunicamos, pero es muy diferente comunicarnos de forma natural con nuestra voz a nivel social solamente a tenerla que emplear como herramienta de trabajo. Se convierte en otra cosa muy diferente. Nosotros todos los días andamos, la mayoría de las personas menos de lo que deberíamos, pero andamos, pero si un día nos diera por seguir a una persona de estas que reparte las cartas por los de correo, pues seguramente ese día acabaríamos bastante cansados y en unos días estaríamos muy agotados. Es decir, no es lo mismo andar o hablar o cualquier otra cosa que tenemos capacidad que cuando la convertimos en una herramienta de trabajo. Nosotros, como Mutua Intercomarcal, llevamos muchos años desarrollando la orden ministerial que nos encomienda el Ministerio de Trabajo a las mutuas de accidentes. Como bien saben ustedes, lo que consiste esto es en una concienciación preventiva, no es formación del artículo 19, pero digamos es un poco poner a las empresas o a los asegurados en el camino de la prevención. En este caso, lo que sí que me gustaría decirles es que este mundo, el de la voz, es un mundo bastante amplio, tendría una formación, digamos, bastante potente si se quisiera dar con más complejidad y con logopedas y con profesionales de la voz, pero quizá con esta pequeña charla pueden ustedes entender por dónde van un poco los tiros, ¿no? La voz en sí, o sea, las patologías derivadas de este uso de la voz profesional no son muy llamativas, no son patologías en general de alto riesgo, por eso muchas veces es como una cosa que parece que está en segundo plano, porque hay otros riesgos dentro de las empresas, otras patologías que son las más comunes, las caídas, las electrocuciones, es decir, una serie de riesgos que parece a simple vista mucho más llamativos, más importantes, y es donde se han centrado siempre las campañas de prevención. De hecho, las campañas sobre la voz han sido escasas, muchas las han motivado realmente asociaciones de profesionales, de maestros y demás, pero quizá no son tan llamativas como otras campañas y realmente sí que es bastante importante. Los trastornos de la voz tienen, lógicamente, su trascendencia en los trabajadores que utilizan la voz solo como su principal
instrumento de trabajo, aparte de algún otro, ¿no? Hay trabajadores como pueden ser los teleoperadores, los locutores, los profesores, cantantes, personal, periodistas y bueno, y hay otros trabajos a lo mejor que me puedo olvidar que también tienen un uso recurrente e importante de la voz y no por eso hay que olvidarlos, ¿no? Estos trastornos de la voz tienen especial trascendencia, como decimos, en los profesionales de la voz y afectan a la comunicación, que es su medio de trabajo. Y por lo tanto les impiden a las personas afectadas desarrollar con normalidad y confort las actividades cotidianas que implican el empleo de la voz, necesarias para su trabajo. Aproximadamente la tercera parte de la población activa debe de utilizar su voz como herramienta de trabajo, es decir, un tercio de las personas en mayor o menor medida utiliza la voz como herramienta de trabajo, o sea, que tenemos un grupo de muestra de uso bastante grande. Se considera que la mayor parte de estos trastornos se deben a los sobreesfuerzos y malos hábitos al hablar. Una cosa muy importante sería el empleo de un volumen por encima del ruido ambiental o hablar por encima de la capacidad media de fonación. Yo, por ejemplo, aquí ahora mismo no tengo ruido ambiental, aunque tengo una obra al lado que en cualquier momento empiezan con el martillo pica pica y entonces tendría que elevar el tono de voz. Pero en muchas circunstancias los trabajadores, por el ruido ambiental, se ven obligados a elevar el tono y eso, como veremos, es una situación de riesgo. Y luego hablar por encima de la capacidad media de formación, que implica en sí mismo muchas veces una falta de preparación, ¿no? También tenemos la circunstancia de que es necesario hablar durante mucho tiempo en determinados trabajos, con mucha intensidad y tensión muscular, que provoca cansancio y desgaste de la voz. A veces no es con mucha intensidad, pero es mucho tiempo. Y todo ello, lógicamente, pues puede desencadenar en diferentes trastornos foniáticos que ahora veremos con más tranquilidad, como la laringitis, nódulos en las cuerdas, ronquera, fonía, etc. ¿Cómo notamos este proceso? Lo primero, pues tenemos una sintomatología que nos avisa, que yo creo que todos todo el mundo en más o menor medida hemos tenido alguna vez algún episodio de problemas en la voz y bueno, todo viene con el carraspeo, secreciones, necesidad de aclarar la voz, es decir, de toser, escozor, quemazón, en la zona faringiotraqueal, falta de control en la intensidad, el tono o el timbre de la voz, tensión o esfuerzo excesivo de la voz y falta de aire al hablar. También fatiga de la voz que se agrava después de forzar las cuerdas vocales. Estos son síntomas que en mayor o menor medida hemos podido llegar a experimentar, ¿no? La voz es el conjunto, en definitiva, de sonidos que se engendran en la laringe y son transformados por la voluntad y por medio de la boca, lengua y labios en palabras y sonidos musicales. La voz se origina por la vibración de las cuerdas vocales en la laringe, al paso del aire expelido por los pulmones. Tiene un origen, pero la voz no solo son la laringe, sino la voz al final es un conjunto de un aparato, se origina en un aparato completo que tiene diferentes partes y todo eso da lugar a las palabras, a los sonidos que nosotros tenemos que emitimos. Las cualidades de la voz principalmente son varias. La primera sería la articulación de la voz, es decir, cómo articulamos. Esto es los movimientos de la boca que modifican la voz, generando las letras, las sílabas, las palabras. Las vocales, las consonantes se producen por medio de las articulaciones de los distintos elementos de la boca, como son la garganta, la lengua, los dientes, los labios, el paladar, etc. Yo creo que todos hemos pasado por una época o hemos tenido hijos que son pequeñitos, que cuando se les caen los dientes pierden toda la capacidad de hablar de forma natural y se nota perfectamente cómo la falta de un par de piezas dentales
origina una dificultad enorme al hablar, o sea, porque al final la voz se articula con todos los elementos que tenemos desde las cuerdas vocales hacia afuera, ¿no? Todo interviene, los labios, los dientes, la lengua, es decir, todo lo que hemos dicho, el paladar. La intensidad de la voz también es una cualidad que sería el mayor o menor grado de fuerza al emitir los sonidos. El timbre, que sería el sonido peculiar y característico de cada fuente de sonido. Y el tono y la entonación también serían otras cualidades. El tono también es ya conocido como tonía y es la sensación perceptiva que nos produce las variaciones en la frecuencia de vibración de las cuerdas vocales. Se trata, pues, de una cualidad subjetiva. Tenemos la percepción de los tonos altos y bajos, que depende de una propiedad física, que es la mayor o menor velocidad en la vibración de las cuerdas vocales. Es decir, cuanto mayor sea la velocidad que vibran las cuerdas vocales, es más alta o aguda la percepción tonal que tengamos. Inversamente, cuando percibimos un tono bajo grave, los movimientos de oscilación de las cuerdas vocales quiere decir que son menores. Y por otro lado estaría lo que es la entonación, que es la modulación de la voz que acompaña a la secuencia de sonidos del habla. La entonación es una sensación perceptiva provocada básicamente por las variaciones tonales, que son, por así decirlo, las distintas combinaciones de tonos bajos, altos, graves, agudos y que aparecen a lo largo del enunciado. Bien, estos serían un poco definiciones. ¿Qué es también lo que es la carga vocal? Vamos a hablar un poco de las alteraciones de la voz. Las necesidades, como decimos, vocales difieren de la actividad profesional que se debe desarrollar. Un docente, lógicamente, por poner un ejemplo, deberá tener resistencia vocal en el tiempo con una calidad media. Sin embargo, un cantante debe tener buena calidad vocal durante menos tiempo de trabajo. Es decir, el profesor está más tiempo con una calidad media y el cantante tiene que darlo todo, pero en menos tiempo. Son diferentes tratamientos de la voz. ¿Qué sería la carga vocal? Pues la carga vocal se puede definir como la combinación del uso prolongado de la voz con factores ambientales, como puede ser el ruido de fondo, acústica y calidad del aire, y el tipo de tarea vocal. Cuando esta carga vocal excede la cantidad y duración y el límite propio de cada trabajador, pues entonces aparecen los trastornos de la voz y tendremos que hablar entonces de sobrecarga vocal. Pasamos de nuestro límite. Bueno, aquí tengo una botella de agua, ahora hablaremos de ella. Es un buen ejercicio, según vamos hablando, tener que ir bebiendo el agua. Entonces lo voy a hacer como ejemplo de lo que tenemos que hacer durante una presentación. ¿Qué sería la disfonía? Pues la disfonía sería otra alteración de la voz que consiste en la alteración de una o varias cualidades de la voz, como son la intensidad, el tono o el timbre. La mayoría de las disfonías son funcionales, es decir, que no hay lesiones y solo se altera el funcionamiento de los elementos que producen la voz. Y la afonía, por otro lado, es un trastorno de la voz en su grado máximo, que supone la pérdida total de la voz, cuando nos quedamos ya que no podemos hablar. La persona afectada, por lo tanto, es que no puede emitir ningún tipo de sonido, ¿no? Vamos a ver que continuamos con los principales trastornos de la voz. Hemos hablado antes un poco de sobreesfuerzo vocal y decimos que esta es la más común de la disfunción vocal en los trabajadores con un uso extensivo o inadecuado de la voz. Aparece como resultado de una respuesta forzada ante una situación prolongada de sobrelimitación vocal. Es decir, pasamos de nuestros límites a los que no estamos preparados, aunque estemos preparados, las condiciones son malas y nos hacen que lleguemos a esta situación. La laringitis consiste en la inflamación de la laringe y las cuerdas vocales y se caracteriza por la aparición de una voz áspera o ronca. Puede tener múltiples causas: el uso excesivo de la voz, infecciones, reflujo gastroesofágico, etcétera. Es decir, que no todas las
No todas las patologías de la voz vienen motivadas por el uso de la voz. Podemos tener una infección motivada por otra cosa que no es el uso de la voz. Podemos tener reflujos gastroesofágicos que nos afectan. Es decir, tendríamos que ver otro tipo de riesgos o de patologías que vienen por otros temas. Los pólipos vocales se trata de crecimientos blandos similares a una ampolla y que normalmente se desarrollan sobre una única cuerda vocal, es decir, una ampollita, lógicamente las cuerdas son pequeñitas, una ampollita minúscula sobre una cuerda vocal. Los síntomas de la voz serían voz ronca, entrecortada y baja, y las causas más habituales pues serían el consumo habitual de tabaco, hipotiroidismo, mal uso continuado de la voz, etcétera. En definitiva, algunas podríamos decir que se deberían al uso profesional o al uso en el trabajo de la voz, y otras, bueno, pues podrían ser pues los malos hábitos o incluso pues factores externos de la persona, ¿no? Bien. Otros trastornos de la voz podrían originar úlceras de contacto. Y las úlceras de contacto en las cuerdas vocales son pequeñas heridas. Esto ya no son ampollas, estos son heridas en las cuerdas vocales que se producen cuando se fuerza la voz, lo que obliga a que las cuerdas vocales se junten excesivamente, y los síntomas habituales son el dolor de garganta y la sensación de cansancio al usar la voz. Estos serían las úlceras de contacto. Y por último, los nódulos vocales. Pues el abuso de la voz puede provocar aparición de pequeños crecimientos benignos en forma de callo sobre las cuerdas vocales. Normalmente aparecen en partes, uno en cada cuerda vocal, y se generan en las áreas de las cuerdas vocales que reciben una mayor presión cuando se juntan y vibran, provocando un rozamiento. Entonces, los nódulos, esto sí que es importante lo que voy a decir ahora, son la única patología de la voz que se encuentra catalogada como una enfermedad profesional. Y esto es muy importante. Y lo vamos a aclarar un poco. Para que una enfermedad, la enfermedad profesional se define, para empezar, como aquella contraída a consecuencia del trabajo ejecutado por cuenta ajena en las actividades especificadas en el cuadro aprobado por las disposiciones de aplicación y que está provocada por la acción de los elementos, sustancias que en dicho cuadro se indiquen para cada enfermedad profesional. Esto es una definición de lo que es una enfermedad profesional en las leyes de la Seguridad Social. Por lo tanto, cabe concluir que para que una enfermedad profesional se considere como tal, deben de reunirse dos condiciones. La primera, que la patología en cuestión esté incluida en el Real Decreto 1299/2006 de 10 de noviembre, que aprueba el cuadro de enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social, y este cuadro de enfermedades profesionales va variando en el sentido de que se van incluyendo nuevas enfermedades en la medida que se van contrastando científicamente y ya en derecho, pues enfermedades que en un principio están ahí, pero no son consideradas, hasta que en un momento dado se las considera y se las incluye en este cuadro de enfermedades profesionales. Si no está la enfermedad en el cuadro, podemos tener una enfermedad, pero no es una enfermedad profesional. Y, lógicamente, la enfermedad tiene que tener una relación causa-efecto entre la enfermedad y la relación laboral. Tú podrías tener una patología, unos nódulos, pero a lo mejor no tienen nada que ver con tu puesto de trabajo. Tú eres, no sé, un conductor de autobús que no tienes que hablar, imagínate, o de un camionero que no tienes que hablar, y sin embargo, pues tú tienes unos nódulos en no sé, porque tú haces un uso en tu tiempo libre, mal uso de tu voz, o simplemente que tienes una patología tuya personal, y entonces habría que demostrar la causa y el efecto con la relación con tu puesto de trabajo. En este caso no existiría. Es decir, que para que tuviéramos un trabajador con esta enfermedad profesional, deberían de concurrir estas dos cosas, que fuera precisamente estos nódulos que vienen recogidos en el Real Decreto
1299 de 2006 y que además tu puesto de trabajo estuviera bien definido como el uso de la voz en estas condiciones. Aquí tengo un extracto de lo que pone en el Real Decreto, pues vemos aquí que dice Grupo 2, Agente L, sus agentes 01, actividad 01, código tal, lo codifican y vemos que está dentro de enfermedades profesionales con la relación de las principales actividades capaces de producirla, que serían las enfermedades profesionales causadas por agentes físicos, nódulos en las cuerdas vocales a causa de los esfuerzos sostenidos de la voz por motivos profesionales y actividades en las que se precisa uso mantenido y continuo de la voz, como son profesores, cantantes, actores, teleoperadores, locutores, es decir, te lo define bastante en este Real Decreto 1299-2006. Vamos a ver cuáles son los factores de riesgos que tendríamos en el uso de la voz. Los trastornos descritos, todos los trastornos descritos al final son provocados por una emisión incorrecta de la voz, debido fundamentalmente a hablar demasiado alto durante periodos prolongados, de forma inadecuada o en ambientes o espacios sonoramente inconvenientes. Y básicamente podemos decir que se pueden identificar 4 variables o tres variables, por así decirlo, que serían la actividad vocal que se desempeñe, el entorno acústico en el que se hable, los factores y los factores personales del hablante, ¿no? Entonces serían estos 3 que ahora vamos a desarrollar, ¿no? Factores también organizativos. Lo podríamos ir subdividir en diferentes partes, pero bueno, más o menos podemos ver estos 3. El entorno acústico y ambiental. Y este sí que es importante, porque en si aquí me está escuchando, por ejemplo, pues es algún responsable de alguna empresa que tenga trabajadores que se dedican al uso de la voz durante su jornada laboral, bueno, pues este sí que, en cierto modo, depende mucho de lo que haga la empresa por poner medidas en este sentido, ¿no? Porque es el ruido ambiental, ¿no? El entorno acústico y ambiental, hay que tener en cuenta que cuanto más elevado sea el ruido ambiental existente en el puesto de trabajo, pues mayores esfuerzos para comunicarse habrá que hacer y, por tanto, la probabilidad de tener que forzar la voz será mucho mayor y además se incrementa en un decibelio por cada decibelio el incremento del nivel de ruido. Es decir, cuanto más nivel de ruido, más va subiendo la fuerza que tenemos que hacer. Y por ello resulta fundamental la acústica de los locales de trabajo, pues la acústica de las aulas donde estén desarrollándose unas clases, las salas de conferencias, los centros de llamadas telefónicas, pues eso, la reverberación de los locales, que sea demasiado elevada, o por ejemplo que no tengan reverberación, debido al reflejo que tengan los materiales de las paredes, el mobiliario, la configuración geométrica de la sala, y todo esto puede hacer que dificulte mucho la transmisión del sonido y por lo tanto pues nos va a provocar la aparición de cansancio vocal. O sea, en realidad son cosas que dependen un poquito de lo que viene a ser las condiciones de la propia empresa, ¿no? Quizá el ruido ambiental en algunos puestos de trabajo sea más o menos difícil, pues porque sea en un centro comercial o en un sitio donde hay clientela que esté hablando y demás, pero bueno, hay métodos para aislar un poco a los trabajadores, ¿no? El entorno acústico y ambiental también podríamos hablar de la falta de humedad que reseca, con la falta de humedad se resecan las mucosas nasofaringeas. La humedad sabemos que debe estar entre el 30 y el 70%, ni más alto ni más bajo. Entonces, pues estos niveles bajos de humedad pues son también muy importantes en provocar problemas en la voz. La temperatura debería ser una que no hiciera ni exceso de frío o de calor, comprendida entre 17 y 27 grados. La velocidad del aire pues no debería exceder de los 0,25 metros por segundo. Es decir, hay veces que tenemos sistemas de ventilación, aires acondicionados o corrientes de aire muy incómodas para la voz. Y sobre todo cuando llega el verano en los ambientes calurosos, ¿no? Sí, y en los ambientes, y por ejemplo, también en la renovación del aire
estamos hablando de 8 litros segundo por persona y en el lugar de trabajo. También las renovaciones de aire son importantes. Por otro lado, hay también lo que podemos hablar, que sería la exposición a productos irritantes, por ejemplo, los productos de limpieza, el polvo de tiza en los profesores, los que utilizan tizas, ambientadores, insecticidas en aerosoles, el humo, que son nocivos e irritantes. También puede haber pues, trabajadores que están en empresas industriales con un ruido importante de fondo. También puede haber empresas que tengan contaminantes industriales, irritantes, que sean trabajadores que también tengan una necesidad de hablar. Todo esto lo tenemos que valorar y tener en cuenta. Y, por supuesto, los métodos de limpieza son muy importantes. A veces los propios métodos de limpieza con métodos que pongan polvo en suspensión, o sea, que estamos haciendo una limpieza y en realidad estamos levantando el polvo, pues, o dispersándolo, pues acaba dándonos problemas también en la voz. Por otro lado, tendríamos los factores personales. Estos no dependen tanto del local o de las características de la empresa, sino que serían de la propia persona, ¿no? La forma de emitir la voz y los hábitos personales, pues son factores de riesgo con estas patologías asociadas, ¿no? Entonces, aquí sí que es algo que podríamos decir que es algo personal, pero depende de la empresa. Porque si un trabajador no tiene una técnica vocal adecuada y tiene un desconocimiento en el mecanismo de emisión de la voz, pues evidentemente esto sí que correspondería, en cierto modo, pues a una falta de formación adecuada, ¿no? Entonces, pues son trabajadores que van a hablar con un volumen de voz inadecuado, quizá demasiado alto, que van a inspirar constantemente por la boca, lo que reseca las mucosas, que van a inspirar de forma insuficiente para emitir una voz sostenida y firme, que van a utilizar incorrectamente las cajas de resonancia, su caja de resonancia, que van a articular rápida y van a hacer unas articulaciones rápidas de la voz y pobres, sin marcar las letras y las vocales, que van a utilizar tonos de voz demasiado graves o demasiado agudos. Y por otra parte, pues también hay los factores personales de tu estilo de vida, ¿no? Que inciden no solamente en la voz, sino en otras muchas patologías asociadas, ¿no? Y está claro que el estrés asociado, el consumo de tabaco, el consumo de alcohol, las personas que tienen una falta de sueño, todo esto, este sueño, si no tienes este sueño reparador, todo esto pues puede provocar o facilitar la aparición de trastornos en la voz. Está claro que una forma de vida saludable y un conocimiento de los mecanismos de la voz, una buena formación, hace en definitiva que mejoremos sensiblemente. Y luego, independientemente de las características del local, independientemente de las características personales, lógicamente si el local es muy bueno, si el trabajador sabe de todo y lleva una vida muy saludable, pero además, sin embargo, tenemos que lo sobrecargamos porque tiene una jornada de trabajo muy prolongada, demasiado prolongada, tiene imposibilidad de hacer pausas y bueno, como organizativo también sería una falta de formación en el uso de la voz y en la prevención del trastorno de la voz. Es decir, si al trabajador, a ese aparato fonador, no le dejamos que se recupere, no solamente ya que tenga una buena recuperación fuera de la jornada laboral, sino que durante la jornada laboral no tenga las pausas suficientes o sea ya reiteradamente exigido, pues nos encontraremos que por mucho que el trabajador lo quiera hacer bien, los problemas van a venir. Vamos a hablar ahora un poco, vamos a situar un poco a los diferentes trabajadores, un poquito, unos ejemplos para que lo tengamos claro. Tenemos trabajadores, bueno, un grupo muy llamativo son los docentes, otro grupo llamativo son los teleoperadores, otro grupo son los comerciales, los asesores, periodistas, los locutores, también los músicos, actores. Lo que he dicho al principio, quiero venir a decir también que hemos tenido a lo largo de
de los tiempos siempre, como decía, esto no es algo demasiado llamativo, pero sí que puntualmente y de forma recurrente sí que tenemos empresas muy interesadas en este tema de la voz, porque es un problema, la verdad. O sea, porque cuando tú tienes, pues eso, una empresa que tiene teleoperadores, pues al final es una patología que se vuelve en contra del desarrollo del día a día de la empresa, ¿no? Y les llega a preocupar. Y sí que realmente tenemos muchas empresas interesadas en esto precisamente porque ellos sufren lo que significa todo esto. Vamos a hablar un poco de los docentes. Los docentes utilizan un tipo de voz. Para estos profesionales, lógicamente, pues la voz es su herramienta principal y no se puede sustituir. O sea, es difícil un docente, aunque estamos variando muchos métodos de aprendizaje y de tal, la voz y la presencia humana, pues aunque sea a través de una pantalla, como es el caso, los profesores, su voz es la herramienta fundamental. El tipo de voz que utilizan es una voz que se denomina voz proyectada y es esa que se utiliza para ejercer influencia sobre otras personas, llamándolas, intentando persuadirlas, tratando de ganar a la audiencia. Es decir, es una voz en la que pones algo más de ti, pues para precisamente todo esto, ¿no? Los principales factores de riesgo de este tipo de voz y de los profesores, pues es que muchas veces los profesores hablan mientras escriben en la pizarra o miran a una pantalla, hablan a veces de espaldas a la clase porque ellos están enfocados hacia otro lugar. Y todo esto, estas malas praxis, exigen elevar el tono de voz. A veces se confunde la autoridad con elevar la voz. Y yo creo que la educación desde las edades más tempranas no es que cuanto más elevamos la voz, más autoridad tenemos, sino es imponer la razón de otra manera, pero lógicamente al final un profesor, según la audiencia que tenga y las edades, pues muchos se ven en la necesidad de gritar. La exposición al polvo de tiza en muchos de estos docentes o la falta de humedad en el ambiente. Sabemos cómo son muchos centros y tienen carencias en este tipo de sistemas. Tienen muchas veces, desgraciadamente, un elevado grupo de alumnos por clase, pues que implica un mayor ruido de fondo, una serie de dificultades, ¿no? Si nos fijamos en los teleoperadores, que serían otro grupo importante, la voz también es su principal herramienta de trabajo y su actividad se desarrolla en centros de llamadas telefónicas que suelen estar divididos en habitáculos, aunque están abiertos y tienen pues un casco, un micrófono, un ordenador. En este caso, lo que sí que se puede observar es que no suele ser necesario emplear un tono de voz elevado, porque están hablando de cara a un micrófono, ni hacer cambios bruscos de intensidad. Digamos que el principal factor de riesgo que tienen es por elevado tiempo de exposición, es decir, están muchísimo tiempo hablando. No es necesario hablar la mayor parte de la jornada laboral, disponiendo en la mayor parte de los casos de descanso de la voz adecuados, es decir, que no tienen esa facilidad para descansar en muchos casos y bueno, pues tienen esa cantidad de tiempo que tienen que estar dedicados a la voz. Quizá no es un tiempo tan intenso como el de un profesor, pero el profesor sí que realmente tiene más espacios de recuperación, ¿no? ¿Cuál es el otro grupo? Pues aquí me daríamos a un montón de profesionales, comerciales, asesores. ¿Cuál es el principal factor de riesgo? Y es un poco es difícil y fácil de entender. Es que no tienen conciencia de los riesgos asociados al uso de la voz. Tienen una ausencia de conciencia de estos riesgos y no consideran la voz como herramienta de trabajo. Ellos están todo el día hablando, pero muchos de estos profesionales no se cuidan la voz porque no tienen esa concienciación necesaria para darle el uso correcto que le tendrían que dar y el cuidado correcto que le tendrían que dar. Sí que, por ejemplo, los profesores lo tienen claro, sí que, por ejemplo, en el mundo de los teleoperadores las empresas lo tienen claro, pero te encuentras con comerciales que no lo tienen tan claro y no le ponen tanto cuidado a la voz. Vamos a ver, por ejemplo, aquí
Bueno, pues hay un cuadrito aquí que, por ejemplo, los profesores y los teleoperadores pues tienen un tiempo de exposición con una exigencia media, una intensidad, una exigencia elevada. Los abogados tienen una exigencia médica, médicos administrativos con una exigencia media, una intensidad con exigencia media. Es decir, en definitiva, pues cada uno tiene un tipo de exigencia de tiempo de exposición con una intensidad elevada, media, y no tiene que ser todos igual. Puede haber profesores que tengan un tipo que estén en un tipo de centro, de alguna manera, con un tiempo de exposición relativamente más alto, más bajo. O sea, que cada puesto de trabajo será distinto en función de lo que nos encontremos. Las medidas técnicas preventivas, después de todo lo que hemos dicho, pues son las medidas que aprovechan los avances técnicos, en muchos casos las medidas técnicas para el diseño de construcciones, herramientas más eficientes. Entre las más importantes podemos citar pues el diseño de espacios de trabajo como aulas y salones de conferencia con niveles acústicos adecuados, sin reverberación excesiva, aisladas del ruido exterior y con condiciones de temperatura y humedad adecuadas. También disponibilidad de micrófonos que faciliten la transmisión de las ondas sonoras. En el caso de los docentes, uso de pizarras electrónicas o proyectores que eviten el empleo de la tiza. Disponer de fuentes u otros sistemas de agua potable con el fin de poder hidratar la garganta constantemente. Disminuir el ruido ambiental, eliminando, por ejemplo, el volumen de la música, para evitar que los trabajadores tengan que gritar para comunicarse, ¿no? También es fundamental que el trabajador que hace un uso profesional de la voz sepa hacerlo de forma correcta y eficaz, empleando las técnicas necesarias y evitando los posibles riesgos a los que pueda estar expuesto, ¿no? Un conocimiento de técnicas de proyección de voz adecuada. También evitar hablar, como técnica, evitar hablar mientras se escribe en la pizarra o se teclea, es decir, no mirando al público. Respirar siempre por la nariz y no por la boca, porque al respirar por la boca se recerca mucho más la laringe. Utilizar la respiración abdominal e intercostal. Evitar ropas excesivamente ajustadas que dificulten la respiración. Y emplear un tono de voz normal, con una intensidad adecuada, proyectando la voz sin forzar la garganta y conociendo los propios límites físicos en cuanto a tono e intensidad. Debe mantenerse también, como medida preventiva individual, una postura confortable y erguida, simétrica, manteniendo la garganta relajada y evitando tensar o apretar los dientes, la mandíbula o la lengua durante la fonación. Si ustedes se plantean en su empresa dar este tipo de formación a través de un foniatra, pues lo primero que les va a enseñar es a relajarse, a mantener una forma postural adecuada, correcta, y hacer ejercicios de relajación, de hombro, de cuello. Eso es por donde se empieza. También hay que mantener un estilo de vida saludable, limitando la ingestión de alcohol, café, el té, evitar el sedentarismo y limitando el uso de la voz durante las actividades de ocio. Es decir, si encima en tus actividades pues de ocio las fuerzas la voz, pues ya no queda mucho. Debe fomentarse que los trabajadores incorporen a sus hábitos cotidianos medidas de higiene vocal como, eso, decimos, no fumar. También dicen que los picantes son malos en la alimentación para el tema de la voz. Y, lógicamente, realizar en líneas generales, una alimentación adecuada que contenga todos los nutrientes y vitaminas necesarias. No tomar excesivamente bebidas, o sea, que sean bebidas que excesivamente sean frías o calientes. Sobre todo en verano, pues tendemos a beber muchas bebidas frías y notamos este perjuicio que nos hace en la voz. Hay que beber agua con frecuencia, sobre todo durante la exposición de la voz. Mantener un ritmo regular de sueño, un ritmo reparador de sueño. Atender a los síntomas de alarma, cansancio de la voz, sensación de quemazón, carraspeo, etcétera, y acudir al especialista para su valoración. No hay que forzar la voz por encima del nivel de ruido ambiental. Lógicamente esto a veces es difícil. No forzar la voz cuando se padecen procesos patológicos en la faringe. Mejor descansarla. Evitar el uso de la voz en estados de agotamiento físico y mental. Evitar los abusos extralaborales de la voz.
relajación de técnicas y ejercicios para ejercitar la voz. Hemos dicho que bueno, pues el foniatra pues, nos va a enseñar a hacer ejercicios de equilibrio y postura, aumentar la respiración diafragmática, que mucha gente no respira bien, y por eso, si no empezamos eso es antes de que se produzca el sonido en la laringe, en las cuerdas. Entonces, si partimos del paso anterior ya mal hecho, es difícil que lo demás venga ya bien, ¿no? Relajación de la tensión físico-corporal, ejercicios de articulación para los órganos de lengua, paladar, boca. Todo esto son sesiones de foniatría que habría que incorporar para trabajadores que tuvieran este uso profesional, ¿no? Eh, como medidas organizativas, pues que son estas medidas diseñadas desde una adecuada organización racional de trabajo, de forma en que se reduzcan los factores que puedan provocar alteraciones de la voz de los trabajadores, pues serían, por ejemplo, formación específicas en técnica vocal, distribuir correctamente el trabajo para facilitar periodos de trabajo sin requerimiento de voz, realizar pausas o tareas diferentes que permitan descansar la voz, establecer programas de vigilancia de la salud específicos teniendo en cuenta los trastornos de la voz relacionados con el trabajo. Y por último, sí que me gustaría mencionar el tema de la vigilancia de la salud. Sabemos que el artículo 22 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales le indica al empresario o le hace la obligación de garantizar una vigilancia periódica del estado de salud de sus trabajadores. Y esto va en función de los riesgos inherentes al trabajo que desarrollen. Y por lo tanto, la vigilancia de la salud en los sectores donde se realiza un uso de la voz debe incluir la realización de reconocimientos médicos foniátricos. Estamos hablando de que esto debe decidir el servicio de prevención a través de una buena situación de cada uno de los puestos de trabajo, ¿no? Bien. Tenemos a su disposición digamos, un documento, un PDF que lo tenemos en nuestro portal que habla de este tema de la voz, de todo lo que estaba hablando aquí. Este es la carátula, lo pueden descargar a través de nuestro portal personal. Y bueno, nosotros evidentemente en esta charla no vamos a sustituir a un foniatra ni vamos a intentar dar nada de foniatría porque no es el caso. Cada sesión de foniatría sería de 30 a 40 minutos como mínimo y creo que para hacer un curso que tocara todos estos aspectos harían falta varias sesiones. Son sesiones prácticas, la foniatría, estas sesiones son prácticas, no solamente es que alguien se lo cuente, sino que tienen que ir haciendo los ejercicios de relajación, de demás. Yo les puedo decir más o menos que en un taller sobre voz con un foniatra pues harían ejercicios de relajación de cabeza, cuello, hombros sin respiración coordinada y a su vez con respiración coordinada, tipos de respiración, practicarían tipos de respiración, la respiración fundamental que es la costodiafragmática, harían ejercicios de los órganos fonoarticuladores y praxias bucofaciales como el soplo y demás. Harían ejercicios de articulación y coordinación fonorrespiratoria. Impostación y ejercicios de calentamiento vocálico. Muy importante el calentamiento vocálico según la exigencia que tengamos. Por lo tanto, voy a poner una pequeña peliculita, que dura 2 minutos, que hace un poco un resumen de todo esto que hemos estado hablando.
Bien, pues con esto creo que doy paso a mi compañera. No sé si ha habido alguna pregunta en el chat. Si, Sonia, si ha habido alguna pregunta, pues creo que por lo menos un par de ellas me da tiempo a responder. Bueno, pues muchísimas gracias, Pedro. Interesante jornada. Para mí especialmente destacar la importancia del cuidado de la voz, no solo en aquellas profesiones donde es una herramienta, sino en general, y abundantes consejos y medidas preventivas que nos has aportado. Pues sí, he estado tomando nota de todas las preguntas que te han trasladado en el chat. Las que no nos dé tiempo a contestar te las trasladaré a través del mail, Pedro, y les daremos respuesta, si te parece, de forma privada. Y he seleccionado dos porque de alguna forma se repiten, ¿no? O sea, hay varios asistentes que preguntan sobre lo mismo. Mira, la primera. ¿Debe de venir reflejado en la evaluación de riesgos los posibles factores de riesgo sobre el uso profesional de la voz? Pues vamos a ver. La pregunta es interesante, pero digamos que la evaluación de riesgo parte por analizar los puestos de trabajo individualmente o los que tengan características similares dentro de la empresa, analizar los riesgos inherentes a esos puestos de trabajo. También en la evaluación de riesgos se contemplan riesgos generales, pues podemos hablar del tema de incendios o otras cosas, pero a nivel de los riesgos de cada puesto de trabajo, el técnico de prevención, en base a lo que ve que es el trabajo y que desarrolla el trabajador, pues tiene que ir tomando nota de todos los riesgos. Si esto que estamos hablando, el uso de la voz, es algo recurrente, es decir, que tiene que estarla utilizando en un periodo de tiempo con una fuerza, con una intensidad, con los diferentes temas que hemos estado viendo, con esos aspectos que hemos visto, si se considera que el uso de la voz ya se convierte en una herramienta profesional, lógicamente tiene que venir reflejado en la evaluación de riesgos, porque no nos olvidemos de que el Servicio de Vigilancia de la Salud, para desarrollar los protocolos de vigilancia de la salud, necesita conocer los puestos de trabajo y necesita conocer los riesgos. Si nosotros como técnicos de prevención o el servicio de prevención, la parte técnica, no especifica correctamente todos los riesgos que tiene el trabajador, cuando llega al médico, el médico no va a saber ni incluir en los protocolos esta característica. Por lo tanto, hemos estado hablando antes de los reconocimientos médicos foniátricos, o sea, que se haga una prueba foniátrica, un reconocimiento foniátrico al trabajador que tenga este riesgo. Es decir, eso el médico, lógicamente, de vigilancia de la salud lo incluye porque viene recogido en la evaluación de riesgo. Si no viene recogido, habrá, como decimos, casos que sean muy claros, los profesores, los teleoperadores, pero sin embargo, pues habrá casos que sean profesionales, que tengan un uso recurrente de la voz y no sea tan fácil de ver en muchos casos, ¿no? Por lo tanto, sí, es obligatorio y si está bien hecho, sí. Y definitivamente sí, y hay que darle la importancia porque tiene mucha importancia. Muy bien, pues también va la segunda, que también hay varios asistentes que preguntan sobre lo mismo, ¿no? Y allá voy. ¿Qué tratamientos se aplican cuando aparecen las sintomatologías derivadas del uso profesional de la voz? Bueno, pues al final lo que solemos hacer es, lógicamente, porque nos vemos imposibilitados, y la mayoría de las veces tenemos que acudir al médico, ¿no? Al servicio de prevención, comunicarlo y acudir al médico. Al final, bueno, pues hay un tratamiento que suele ser médico que consiste en descanso del aparato fonador y normalmente va acompañado de tratamiento de farmacológico, ¿no? Más o menos todos hemos tenido algún proceso de estos. Lo que pasa es que hay personas que lo tienen en mayor o menor edad y sí que, bueno, es un tratamiento médico y farmacológico. Lo que sí está claro que si solamente hacemos eso, no volvemos a caer en la misma. Entonces, creo que esto hay que acompañarlo en muchos de los casos, identificar cuál es el problema, lo que hemos estado hablando antes, solucionar los problemas que tengamos en los locales, solucionar los problemas
Y uno de los problemas que tenemos que solucionar es la formación y el uso de la voz en el trabajador. Y esto lo conseguimos a través de un logopeda, de formación foniátrica a través de logopedas especializados. Entonces, al final tendremos menos procesos y lo vamos a sentir mucho en la empresa y en el desarrollo del día a día. Creo que en estos casos está por decir, el 80 o 90% de los casos o más. Y luego ya pues podemos tener alguna patología que deriva en tratamientos que ya vienen a ser quirúrgicos, que tienen que ser operaciones quirúrgicas. Esta es una pequeña minoría, pero sí que efectivamente pues hay profesionales que debido a este uso de la voz excesivo e incorrecto pues acaban en patologías serias, en tratamientos que ya son tratamientos quirúrgicos. Por lo tanto, yo diría que no llegan por decir algo, al 10%, ¿no? La mayoría, ya digo, que se solucionan de forma con un tratamiento de una baja y un tratamiento farmacológico. Normalmente siempre cuando ocurre el accidente, cuando ocurre la enfermedad, lo que hay que pensar es que algo ha fallado, ¿no? Hay que pensar en que tenemos que mirar hacia, en vez de ver cuál es el último tratamiento, sino intentar poner las medidas para no llegar aquí. Todo esto que hemos dicho, el tema ambiental, el tema organizacional, el tema formación y demás, implementar los buenos hábitos, o sea, hacer campañas de buenos hábitos entre los trabajadores. Una de las charlas que hemos dado aquí, hemos estado dando, ha sido el tema de las empresas saludables. Hemos dado bastantes charlas. Toda la vida saludable de los trabajadores influye en todos los aspectos de su trabajo. Y en esto definitivamente al 100%. Pues no sé, si tienes alguna otra. Yo creo que ya estamos casi en hora. Pues por mi parte nada más. Espero que haya sido de su atención y cualquier duda pues nos pueden poner una aquí al correo electrónico que le damos y les atenderemos con mucho gusto. Muchas gracias por su asistencia y su atención. Hasta luego. Bueno, pues efectivamente, como dice mi compañero, muchísimas gracias a todos por su asistencia y su atención. 4 pinceladas. En nuestro portal corporativo tienen ustedes abundante documentación en materia de prevención de riesgos para consulta y Pedro les mostró parte de esa documentación en el tema de esto de los trastornos de la voz, que les invito a consultar. En unos días recibirán un certificado de asistencia a esta jornada. Y efectivamente en nuestro chat les he anotado el correo electrónico del departamento, que repito ahora, prevención@mutua-mediointercomarcal.com, y nuestro teléfono de atención, que es el 900-107-925. Como también ha dicho Pedro, estaremos encantados de atender sus consultas. Y decirles también que en nuestra página web está la relación de webinares programadas hasta final de año. Pues por tanto damos por cerrada ya esta jornada, esperando que haya sido de su interés y esperando verlos en las siguientes. Muchas gracias y hasta pronto. Buenos días.